En mi familia organizaron un funeral al cual no me dejaron ir. Luego me enteré de que estaban enterrando a la hermana mayor de mi abuela Cachena. Mira. ¿Encontraste algo? ¡Wow! Lea esto, lea esto. Lo que estamos viendo es parte ya de una tradición Esa es mi mamá. que tiene que ver básicamente con un lado que es universal en cuanto a las producciones audiovisuales y sobre todo los documentales. Rescatar historias, personajes olvidados, personajes silenciados. Y sobre todo en el caso de mujeres, estamos viendo el tráiler de Edita, que estamos acá con su directora Pamela Pollack para que nos cuente un poco sobre este documental que participó en Cannes el año pasado, que ha dado una larga travesía por festivales y que está en los cines nacionales. Y lo primero, Pamela, yo te decía previamente, antes de empezar a grabar, cuando lo vi, bueno, la historia de la mujer ha sido silenciada ya 2000 años, hay que decirlo, quizás más, es parte de la historia universal, es algo que se está cambiando, pero me pasó algo en el último siglo, es que con las producciones audiovisuales se está rescatando mucho el real aporte y se está haciendo justicia con muchos personajes femeninos en la historia cultural y de la comunidad en general. Y los veía y yo te decía, me acordé mucho de Alice Guy, es un documental que acá, B-Natural, que lo hemos destacado un montón de veces y seguimos invitando a la gente que los vea, que lo busque, porque ahí contaban cómo se silenció la historia de la primera mujer. La primera persona que hizo cine de ficción fue una mujer, no fueron los hermanos Lumière. Fue silenciada y a través de un documental muy lindo se ha ido recuperando una trayectoria. Hablábamos de Vivian Lane, que es esta fotógrafa que te decía que también es otra historia de una nana en Estados Unidos que sacaba fotos. De repente se encuentra su maleta y después de que ella falleció, se rescata su historia, la primera mujer que hacía selfies, una de las grandes fotógrafas del siglo XX, y se descubre después que ya falleció. Y ahora estamos con Edita. Te quería consultar primero, para la gente que está viendo esto, ¿quién era Edita? Y lo segundo, hasta lo que vimos del tráiler, ¿qué te motiva a contar y rescatar esta historia? Bueno, primero que nada, Pablo, quisiera agradecer por esta invitación para estar aquí contigo hoy día y agradecer también a mi distribuidor Miradoc, que gracias a ellos está hoy día la película en plataforma. Entonces, ahí la pueden encontrar en miradoc.cl. Bueno, la historia de Edita es una historia que aparenta ser algo muy particular como parte de mi familia, sin embargo, es una historia universal también, tal como las dos películas que mencionaste tú, que fueron lógicamente referentes para mí cuando yo estaba construyendo esta película, que tiene que ver con esto, ¿no? Con el silenciar a las mujeres. Y en el caso particular de mi tía abuela, mi inquietud partió a finales de los 80 cuando llegó un tío al cual yo no conocía, que hablaba raro, vino con una cámara VHS y traía las cenizas de su madre, Edita. Y nosotros, jóvenes adolescentes, preguntábamos quién era esta tía, siempre habíamos vivido, ¿no es cierto?, con mis abuelos que hablaban un español con un acento en particular, que decían que venían de un lugar muy lejano, etcétera, pero no sabíamos mucho más de ellos y tampoco ellos querían hablar de eso. Entonces, intrigada yo por este tema familiar, me puse a investigar una vez que murieron mis abuelos y me encontré, bueno, primero que nada estuve con el hijo de Edita en Europa, mi tío Yarda, y lo entrevisté a él como primera cosa, y me encontré con esta mujer que había nacido en el año 13, que era la hermana mayor de tres mujeres que habían nacido bajo el imperio austrohúngaro, en medio de las dos guerras, en una familia checo-judía bastante adinerada, que luego se habían trasladado a Praga y ella había estudiado después en la Bauhaus, había sido alumna de Klee, de Kandinsky, en sus estudios se hizo trotskista y mientras ella estudiaba, Hitler cerró la escuela de la Bauhaus, ¿no es cierto? La familia, sintiendo la presión antisemita de los nazis en Europa, huyó al sur de Chile, a Pucón específicamente, y Edita, siempre inquieta, se trasladó a vivir a Valdivia, en donde junto a un abogado, ministro integrante de la Corte de Apelaciones de esos años, empezaron a investigar casos de alemanes nazis que estaban instalándose al sur de Chile, sur de Argentina y Brasil para formar una cosa que se llamó la Quinta Columna. Ella ayudaba a este abogado
Sin embargo, el gobierno en esa época era, entre comillas, neutral y pidieron que dejaran de investigar y que liberaran a los que habían detenido. La tía abuela decide regresar a la ex Checoslovaquia, sin embargo regresa embarazada de un hijo de este abogado y llegando allá, ella siendo trotskista, se encontró con el estalinismo, pasó a ser enemiga del Estado y empezó una persecución allí que primero la metieron presa en la cárcel. Ella entraba y salía de la cárcel, el hijo entraba y salía de orfanatos, hasta que en un momento, como método de represión, parte de la confusión, el abandono, ella se volvió loca dentro de un manicomio. Encontré también cartas que me ayudaron como a entender un poco más esta historia, y con eso reconstruyo la historia de mi tía abuela, con las cartas, con sellos, con imágenes un poco perdidas, ¿no? Que de alguna manera también me sirven a mí como parte de la reconstrucción de mi propia historia familiar, y con el éxito que ha tenido la película, en general, he visto que no es algo solo personal, sino que en muchas familias pasa, ¿no? De esto de los parientes de los cuales no se habla, del pariente incómodo, de los dolores familiares, de los traumas familiares, de los secretos, ¿no? Y que más encima aquí, en este caso, estamos hablando de regímenes totalitarios. Entonces hay varias cosas que son bien motivantes y estimulantes y que se trasladan a situaciones que siguen ocurriendo hoy día en el mundo. Te quería llevar un poco más profundo, ya resumiste perfectamente la premisa de tu trabajo. A mí me pasa algo cuando lo vi esta semana el documental, y me pasó justo a la vez, esta semana en Cannes, salió esta película, es María, que es el libro de la actriz que hizo el último tango en París, donde se habla de esta violación. ¿A dónde lo quiero llevar esto? Es que nosotros llevamos por lo menos 120 años de la cultura, al menos quizás más tiempo, pero se ha documentado en películas y libros, que son una cultura machista basada en la lucha de poderes. Nos criaron, tú dijiste las guerras, me acordé mucho de eso a raíz de eso de hoy. A nosotros nos han criado de forma intrínsecamente de que nuestros problemas se resuelven con peleas, o sea, desde el cine, la ficción, las peleas de nuestras casas, nuestro mundo interior, al más grande. Siempre hay que poner un pie sobre el otro, no se puede dialogar, y me pasa con este tipo de trabajos como Evita, como los documentales ya dicho, y sobre también el caso de María. Quería tomar el caso del último tango en París, que fue una mujer que fue violentada por 2 hombres, que fue aplaudida por mucha gente y que recién ahora se está contando su historia, y hay un cambio de matriz, de escuchar, entender. ¿Cuál es la labor de este tipo de rescate de historias que son tan necesarias, de mostrar el lado femenino, el lado que rompieron las mujeres, que son generalmente quienes fueron aplastadas por el poder generalmente, o fueron calladas? ¿Cuál es el valor intrínseco como sociedad? Porque el arte crea educación, y educación nos hace mejores personas. A mí me pasa todo esto, siento que cuando mucha gente suele burlarse del movimiento de Me Too, ya están con esto, siento que esto es se va un grano de arena que nos va haciendo ver el mundo de otra forma, y para ver el mundo de otra forma hay que entender el mundo como los demás. Y tu trabajo se suma a esto. ¿Cuánto crees que se le aporte a largo plazo, en 10 años más, 20 años más, cuando veré en retrospectiva, hice esto, me esforcé tantos años de mi vida, esto genera algo? ¿Qué te pasa con todo eso? Porque estos son años de tu vida, una historia familiar que generalmente causa cambios en extraños que ven tu historia. Wow, es un comentario bastante amplio que me hace. Bueno, para darte un ejemplo concreto, la película en diciembre del año pasado, 2023, ganó una mención especial del jurado en Marruecos. Marruecos es un país que es 80% musulmán, ¿ya? Que está muy cerca, digamos, del conflicto de Gaza, ¿ya? En donde una película dirigida por una mujer que habla acerca de una mujer judía y de los conflictos que la guerra puede generar, gane una mención, es algo que yo creo que ya está marcando un cambio, está marcando algo. Y en cuanto como a lo femenino versus lo masculino, me parece que lo importante acá es poder conectar con la compasión, con la empatía, con la gentileza, con la amabilidad, con la escucha.
pero una escucha profunda y atenta, ¿no? De qué es lo que nos pasa, de cómo nos afectan las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Entonces, yo siento que va por ahí, un poco. Es potente. Bueno, para ir cerrando, Pamela, es que es muy profundo el debate, siendo que parte de este tipo de trabajo, bueno, la naturaleza humana nos habla sobre sobrevivir, pero la condición humana nos lleva a reflexionar y a pensar, y son demasiados siglos de ver solamente una parte de la historia, y recién ahora se está empezando a encaminar algo que quizás en 100 años más, 200 años más, va a ser que empezamos a construir algo diferente que no se base en el poder. Eso no vamos a estar nosotros, pero sí se ven cambios y eso es bastante alentador. Pamela, para cerrar, ¿dónde se puede ver el documental en las plataformas para la gente que esté interesada en entrar en este debate? Lo más expedito es miradoc.cl. En esa plataforma pueden encontrar la película, ya que ahí mismo lo puede distribuir hacia otras plataformas, desde miradoc.cl. Ahí está. Está, muchas gracias, Pamela Pollack, directora de Edita y Miradoc. Ahí está el documental para que lo veas. La reconstrucción y el salvar un parte de lo que muchas cosas que pasan en el mundo. Uno es tan minúsculo, pero también pasan tantas cosas que nos pueden ayudar a ser mejores personas y a ser una mejor sociedad. Muchas gracias, Pamela, por esta entrevista. Gracias, Pablo, a ti por la entrevista. Bueno, y a ustedes los invitamos a que, siga consumiendo arte, vea arte, no consuma, vaya, digiera arte, vaya por él, porque le va a ampliar su reflexión. Y también, si quiere ver noticias, también siga acá, en las pantallas de CNN Chile.